Ya, ahora sí, arreglamos el tema. Buenas noches. Comenzamos una nueva clase de mecánica básica. Ya, habíamos visto, habíamos terminado con las clases anteriores, todo el tema, lo que es el tema de lubricación, ¿ya? Eh, dentro de uno de los sistemas más sensibles, en conjunto con lo que es refrigeración del vehículo, ya que ¿cómo se llama la refrigeración del vehículo? Con el sistema justamente de refrigeración, va totalmente, ¿cómo se llama? Acorde al uso mismo del vehículo, ¿ya? Y también el sistema de lubricación, aparte obviamente de lubricar y mantener las partes mecánicas del motor, también realiza o también está enfocado en ¿cómo se llama? La, un momento, la, uy, ¿qué pasó? Cortó la luz. Ahí sí, ahí sí. Eh, Ayuda mismo la refrigeración del motor, especialmente en el sector del cárter, que está que está conectado con cigüeñal y la base de los pistones, ¿vale? ¿Y por qué eso es lo más sensible? Porque al no realizar mantención o al no existir estos sistemas, simplemente el motor duraría un par de minutos, ¿ya? Que donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Verificamos su mantención, el poder hacer la mantención preventiva. No es que nosotros vayamos a cambiar el aceite, se puede, ¿ya? No está complicado. Pero nosotros debemos hacer cambio paulatinamente, ya que se van degradando tanto los aditivos como el aceite en sí, ¿ya? Nuestra responsabilidad para mantener nuestro vehículo es cambiar el aceite cada un cierto tiempo, me refiero cada 7.000, cada 5.000, 7.000, 10.000 kilómetros, hasta 15.000, dependiendo de la calidad misma del lubricante, de la calidad misma del lubricante, ¿ya? También habíamos hablado de los lubricantes sintéticos que tienen mucho mayor capacidad, especialmente para la respuesta en frío de los motores. Por eso se había señalado también sobre el tema del famoso calentamiento, de calentar un poquito el motor antes de partir, ya que el motor sufre más, no sufre más, sí, sí se puede decir, sufre más, eh, tiene más desgaste en las partidas, especialmente en partidas frías. ¿Por qué motivo? Porque cuando está parado el vehículo, entre la noche o tomado en la mañana, ¿ya? Especialmente en invierno con más frío, todo el aceite ya decantó, ¿ya? No están dando como se la bomba, entonces todo retornó al carro. O sea, nosotros cuando partimos, comienza, comienza a andar la bomba, ¿ya? Eh, un momento, comienza a andar la bomba y ¿cómo se llama? A echar a andar la bomba, toma potencia, ¿ya? O sea, toma caudal, y ahí empieza, ¿cómo se llama? A ir punto a punto a llevar el lubricante hacia todos los intersticios ¿cómo se llama? Del motor. Pero este punto, cuando se inicia, no es inmediato, ¿ya? Por lo mismo, al no ser inmediato, si yo parto inmediatamente a una velocidad muy alta, los estragos que vamos a hacer con nuestro vehículo son manos grandes. Por esa razón se recomienda, perdón, por esa razón se recomienda el poder aguantarse un poquito, ¿ya? Para que circule normalmente, ¿cómo se llama? El lubricante y pueda cubrir toda la zona y poder hacer su propio efecto.
de lo que es la lubricación hidrodinámica. Que hidrodinámica es un baño constante de lubricante, ¿ya? Es un baño, constantemente se va renovando, se va lubricando y se va, ¿cómo se llama? Y se va actualizando esta capilaridad, espacio que genera entre pieza y pieza. Eh, ¿Qué es lo que, quién tiene mejor respuesta respecto a esto? Justamente son los lubricantes sintéticos, ¿ya? Que su respuesta para el trabajo en frío es mucho, mucho más rápido y por lo tanto yo puedo comenzar a trabajar más fácilmente en frío. Su costo es mayor si vamos a pasar de mineral a sintético. Lo que hay que tener en cuenta es, antes, sí, cuéntame. Profesor, y ahora con los vehículos modernos, igual hay que dejarlo que tienen que calentar un rato. Con los vehículos modernos no es tan necesario, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Para el tema de la partida fría, es más que nada nosotros estamos acostumbrados a comprar lo que son minerales, el 1040, etcétera, ¿ya? Y con una viscosidad un poquito más alta. Los sintéticos tienen una viscosidad mucho menor, ¿ya? Ya tienen también una viscosidad mucho menor. ¿Cómo se llama? Esta partida es más rápida. El tema de los vehículos modernos o antiguos, el tema de calentar un poquito, ¿cómo se llama? El vehículo, va a depender netamente del lubricante que esté ocupando, ¿ya? Si usted, por ejemplo, por esa razón se está tratando de no utilizar en vehículos modernos lubricantes minerales de muy alta viscosidad, ¿ya? Si usted tiene, como se llama, un vehículo moderno y utiliza uno, ¿cómo se llama? Uno mineral, lo más probable es que en el manual de usuario indique un lubricante mineral, ¿ya? De baja viscosidad, o en lo posible, bueno, los actuales, si no me equivoco, del 2022 hasta adelante, en adelante están, perdón, 2020 en adelante están recomendando más, ¿ya? Es simplemente, o sea, el calentar es un par de minutos, ¿ya? No es para estar ahí 20 minutos, no. Un par de minutos que se recircule todo, especialmente en invierno, ¿ya? Pero es como una pequeña recomendación más que nada. ¿Mm? Ya, luego de eso estuvimos viendo el tema de la electrónica, ¿ya? De la electrónica que está sumida nuestros vehículos. Ya no es 100% fierro, ¿ya? O sea, antiguamente se hablaba, no es 100% tuerca, ya estamos hablando de un 60% fierro y un 40% electrónica. El resto, todo, y yo creo que vamos a llegar a un 50-50, ¿ya? En los cuales no es que se haya reemplazado todo el mecanismo automotriz, simplemente que se está, ¿cómo se llama?, comandando sus funciones gracias a la electrónica, gracias a las señales que envían los sensores y el comando central toma la determinada, ¿cómo se llama?, respuesta. Por ejemplo, también pues, el tema del ABS, que es un sistema antibloqueo, que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apretar solamente una vez el pedal y el mismo centro de comando va a bombear de distintas formas el tema del neumático. No lo va a bloquear, no va a bloquear el sistema está antiguamente, como había un sistema de freno. Simplemente le va a dar la posibilidad de tener dirección. Va a reducir, obviamente, la velocidad misma, tratando de acortar más el espacio, ¿ya? Pero eh, vamos a tener la posibilidad de tener un poco, ¿cómo se llama?, de dirección. ¿En qué sentido? Pues, cuando se bloquea ¿cómo se llama? Cuando se bloquea el neumático, nosotros ya estamos a merced. En cambio, este ABS, no. Y, ojo, eso también lo comanda el centro, o sea, el CPU, que tiene
el vehículo. ¿Qué más lo comanda? Hay sensores de cómo se movimiento, hay sensores de proximidad, hay sensores que detectan, obviamente, una alza en la RPM del motor y puede, como se llama, en vez de tener un sistema diferenciado de admisión, perdón, lo que va a tener es el poder mantener o adelantar el chispazo para poder, ¿cómo se llama? Acelerar un poco el tema de la combustión, especialmente en alta revolución, ya que en alta revolución la emisión y la cantidad perdón, de combustible que vamos a tener va a ser mucho mayor. eh, Detecta lluvia, detecta temperatura, va a detectar, qué sé yo, obviamente la alza de temperatura del motor, la alza de temperatura del lubricante, para hacer como modelo, obviamente. Casi todos los diésel tienen, y algunos no más gasolina. Perdón. Va a detectar obviamente el tipo de combustión que tiene, analizando los gases, y con eso va a poder meter más aire, menos combustible, etcétera. Entonces está hoy en día el poder conocer nuestro vehículo, también tenemos que conocer los sensores que están en el vehículo, ¿ya? Eh, que eso lo vamos a ver, no creo que alcanzamos esta clase, lo más probable que vamos a ver el próximo lunes. Ya que la mecatrónica llegó para quedarse. Es parte, ¿cómo se llama?, del, del, del impulso industrial, de la revolución de la tecnología. ¿Ya? Vuelvo a insistir, según lo que estamos viendo también en la vez anterior, bueno, esta parte es el sistema de encendido. ¿Ya? Incluso también, por el sistema de encendido, hoy en día también evolucionó. Antiguamente estaba con platino, eh, todo tenía un sistema de condensador que trabajaba como sea bujía por bujía. Hoy en día no, hay todo el segmento viene en un solo elemento, y también está comandado por el computador del auto. O las bujías también tienen sus propias bobinas, en las cuales también tiene un secuenciador que lo va comandando. Eh, a- entonces, y que justamente lo puede hacer en forma secuencial, y cada vez, obviamente, esa respuesta en milisegundos, ¿ya? Lo hace sí la electrónica, ¿ya? Donde existen actuadores, servomotores, servofrenos, etcétera, que comandan en sí nuestra conducción. Incluso también por la conducción misma. Habíamos visto cómo se hace el sistema asistido hidráulico, que trabajaba de forma mecánica. Hoy en día tiene un motor interno, un motor eléctrico que nos ayuda a poder, como se llama, realizar el correcto manejo. Incluso esos mismos sistemas son los que permiten que un vehículo se estacione. ¿Ya? Entonces, es importante conocer el tema de los sensores, por eso. Es importante cómo se llama, conocer el tema de los sensores, sus fallas, y también tenemos que conocer cómo se llaman las concesionarias y los mecánicos no se equivoquen, ya que un escáner, ¿ya? Un escáner de nuestro vehículo no nos va a entregar las fallas, ¿ya? El profesional que realiza el escáner tiene que saber interpretar las fallas y los respectivos códigos. Cuando uno, por ejemplo, siempre lo comparo con el tema de medicina, porque en sí la mecánica y la medicina trabajan o sea, son dos elementos distintos, ¿ya? Siempre lo he dicho, son dos elementos distintos, uno como se llama netamente biológico y otro es mecánico, pero ambos trabajan en base de sintomatología y la estadística, ¿ya? Aquí voy, chuta, dependiendo, por ejemplo, dependiendo del profesional que toma una radiografía, y dependiendo de su experiencia, puede hacer un informe, no sé, los pulmones están bien, o una ecografía, etcétera. Y finalmente el doctor que dice, ¿sabe qué? Sí, realmente concuerdo con el profesional, y este va a ser tratamiento, ¿ya?
el equipo de radiografía no nos va a entregar el análisis. Va a decir, oye, tiene este problema, o la ecografía tiene tal problema. No, él es el profesional que interpreta ya las imágenes o distintos tipos de cosas y el que nos va a dar la causa o el problema que existe. Entonces, usted tiene que tomar también esa temática como propia para que no pase problemas como ha pasado, que dicen ya, no sé, falla este otro sensor, cámbialo y ese problema. Cambian el sensor y sigue el problema. Y al final el problema era otro, porque les recuerdo que los sensores entregan información dependiendo de la respuesta, no sé, el sensor de aire, no, tanto tenemos a veces de sensor que tenemos la admisión y el escape, ¿ya? Y qué sé yo, van a tener cierta interpretación dependiendo, perdón, dependiendo cómo se llama del análisis que indique, qué sé yo, también, porque siempre a veces hay falla, eh, es el tema del sensor ay, se fue hablando, de temperatura, especialmente en los motores diésel, que si nuestro sistema de lubricación ¿ya? Está fallando, o nuestra bomba está fallando, que quizá en el sensor de aceite nos va a entregar el problema, pero el vehículo leyendo, o sea, siempre me gusta leer un poquito para interpretación de falla, estaba fallando netamente, también lo vimos en el video, por eso yo elijo ciertos videos, no es que lo haga al azar, lo hago según la compatibilidad de lo que estamos enseñando. Que se me calienta el motor por la falla del sistema de lubricación, que eh, o sea, me falla el motor en qué sentido, que me aumente la temperatura, ¿ya? Me asalta justamente el sensor de temperatura que está calentando mucho el motor y reviso, el refrigerante está bien, sigue calentando, entonces ahí les recuerdo que el tema de la refrigeración trabaja tanto lubricación como sistema de refrigeración en sí. ¿Mm? Y bueno, ahí vamos nosotros vamos a seguir con el tema de lo que es el sistema encendido, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver parte de eléctrica y electrónica y finalmente vamos a terminar perdón, con el tema de los sensores, ¿ya? Entonces vamos a ver la materia. Ya. Habíamos quedado en lo que es bobina. Vamos a repetir el tema de lo que es bobina. Ya, bobina es un autotransformador que acumula la energía de encendido y la transmite en forma de un impulso de corriente de alta tensión para hacer saltar la chispa entre los electrodos de la bujía, provocando la inflamación de la mezcla comprimida en el cilindro. ¿Ya? Construida de carcasa metálica, posee en su interior un núcleo de hierro laminado y dos enrollamientos conocidos como primario y secundario. En un sistema de encendido nuevo y en buen estado, la bobina produce 10.000 voltios. Sin embargo, en un sistema viejo, el voltaje requerido puede aumentar hasta los 28.000 voltios. Entonces, entre más viejito el vehículo, más voltaje vamos a necesitar. Tenemos acá el sistema de bobina, esta la antigua, ¿ya? Con bobina primaria, secundaria y un núcleo. ¿Ya? El distribuidor
El distribuidor de encendido reparte el impulso de alta tensión entre las bujías en el instante preciso y según el orden de encendido del motor. Este es movido por el árbol de levas y gira a la mitad del revolucionario del cigüeñal para un motor de 4 tiempos y a las mismas revoluciones en un motor de 2 tiempos. Los platinos, el sincronizador inductivo, el sincronizador de efecto Hall, el condensador, el rotor, la tapa y los mecanismos de avance, debido a la sincronización que deben llevar con el giro del motor, se montan en una sola unidad de control. Funciones: abrir y cerrar a través del ruptor del circuito que alimenta perdón, el arrollamiento primario de la bobina. Distribuir la alta tensión que se genera en el arrollamiento secundario de la bobina a cada una de las bujías a través del rotor y la tapa del distribuidor. Avanzar o retrasar el punto de encendido en función del número de revoluciones y de la carga del motor. Esto se consigue con el sistema de avance centrífugo y el sistema de avance por vacío respectivamente. Los elementos de movimiento condensador que ya lo habíamos visto, ya, perdón, donde ¿ya? Donde este está unido directamente al motor. Por esa razón, gira a mitad de revolución del motor. Ok. Interconexión. La interconexión eléctrica entre la tapa del distribuidor y la bobina, así como la salida para la diferente bujía, se realiza por medio de cables especiales de alta tensión, transformado en general por un hilo de tela de rayón impregnada de carbón rodeada de un aislante plástico considerable. La resistencia de estos cables es la adecuada para suprimir las corrientes parásitas que afectan a los equipos de radio instalados en los vehículos. Donde nosotros entramos en la mantención preventiva de nuestro vehículo, justamente la bujía, ¿ya? Dependiendo de la calidad de la bujía, tengo que cambiarla cada 30.000, 70.000, incluso 80.000, ¿ya? Obviamente, de mejor calidad, mejor respuesta tiene y mayor duración. Y también lo que hay que hacer de mantención, pero no mantención, sino podemos repararlo, hacer cambio, ¿ya? Justamente son los cables, que con los cables, con el tiempo, y también con el calor de distintos tipos de cosas, ya se van gastando y van perdiendo su potencia, ¿ya? Entonces también hay que ver el tema del cambio de los cables, ya especialmente los cables de alta tensión. El cable que tiene, que es más grueso, ya el que tiene mayor grosor porque tiene que entregar mayor carga, ¿ya? Es el que va directamente al motor de arranque, ya ese que parte de ese con Tuti, y aquí tiene que vencer la misma inercia del motor para dar la ignición. Tenemos el tipo de conexión, ¿ya? Y un tipo de cable de alta tensión, ¿ya? Las bujías van a tocar dentro de la cámara de combustión y son las que reciben la alta tensión del circuito secundario de la bobina, la cual provoca el salto de la chispa entre los electrodos de la misma, produciendo energía calorífica que provoca la inflamación de la mezcla comprimida del circuito. Esta tiene tres partes principales: yo o forro, aislantes y electrodos. A la longitud del roscado se le llama alcance de la bujía, ¿ya? Si una bujía trabaja demasiado fría, se ensuciará con los depósitos, los que provocarán fuga a tierra de la energía eléctrica secundaria o formarán una pantalla que aísle los electrodos de manera que no disparará la bujía. Tipo: caliente, disipa más lentamente el calor; frías, disipa más rápidamente el calor; inteligentes, pueden regular la intensidad de la chispa según la operación del motor, ¿ya? Funcionamiento del sistema de encendido convencional. Aquí vamos a ver como tres tipos de encendidos, ¿ya? Vamos a ir de los más viejitos a los casi los más nuevos. Una vez que giramos la llave de contacto, a posición de contacto, el circuito primario es alimentado por la tensión de la batería.
El circuito primario está formado por el arrollamiento primario de la bobina de encendido y los contactos del ruptor que cierran el circuito más. Con los contactos ruptor cerrados, la corriente eléctrica fluye a más a través del arrollamiento primario de la bobina. De esta forma se crea en la bobina un campo magnético en el que se acumula la energía del encendido. Cuando se abren los contactos del ruptor, la corriente de carga se deriva hacia el condensador que está conectado en paralelo con los contactos del ruptor. El condensador se cargará absorbiendo una parte de la corriente eléctrica hasta que los contactos del ruptor estén lo suficientemente separados, evitando que salte un arco eléctrico, que haría perder parte de la tensión que se acumulaba en el arrollamiento primario de la bobina. Es gracias a este modo de funcionar perfeccionado por el montaje del condensador que la tensión generada en el circuito primario de un sistema encendido puede alcanzar momentáneamente algunos centenares. ¿Ya? Este es el sistema, habíamos hablado justamente del sistema primario, ¿ya? Respectivo de la batería y encendido del interruptor del encendido. Esto ya lo habíamos visto, simplemente lo estoy repitiendo para que vayamos recordando. Debido a que la relación entre el nudo de espías del bobinado primario y secundario es de 100 a 1, aproximadamente se obtienen tensiones entre los electrodos de las bujías, entre 10 y 15 voltios. Una vez que tenemos la alta tensión en el secundario de la bobina, esta es enviada al distribuidor a través del cable de alta tensión que une la bobina y el distribuidor. Una vez que tenemos la alta tensión en el distribuidor, pasa al rotor que gira en su interior y que distribuye la alta tensión a cada una de las. ¿Ya? El ruptor cerrado, el arremento primado de la bobina conduce la corriente eléctrica y no hay chip. En ruptor abierto, ¿ya? Se corta la corriente eléctrica por el arrollamiento primario de la bobina y se induce alta tensión en el arrollamiento secundario. Y ahí sí hay chip. Tenemos algunas representaciones, ¿ya? De cómo se de las variaciones de amperaje, ¿ya? Y de amperaje y tensión, ¿ya? Correspondiente al encendido, justamente en función del tiempo. Sistema de encendido con doble interruptor y con doble encendido. Se fabrican distribuidores con doble interruptor para cuando las altas revoluciones del motor puede ser que el sistema de encendido convencional no genere tensión suficiente para hacer saltar la chispa en las bujías. Al llevar dos huevos de contacto que se abren alternativamente, el tiempo de que disponen para realizar la apertura es doble, por la cuya razón la leva es de solo tres lóbulos o excentricidades. Además, estos distribuidores deben tener en su cabeza dos rotores que distribuyen la alta tensión generada por sendas bobinas de encendido. Circuito con doble ruptor. Se disponen dos ruptores en los motores de 6, 8 y 2 cilindros con el fin de obtener un mayor ángulo de cierre del ruptor. Cada uno de ellos con una leva y con la mitad de lóbulos y dos bobinas de encendido formando circuitos separados. De este modo, cada ruptor dispone de un tiempo doble para abrir y cerrar los contactos. Los ruptores van montados con su apertura y cierre sincronizados en el disco. Perdón. Les recuerdo que bueno, el ruptor en sí es un elemento electromecánico, ¿ya? En el cual este sistema de leva, la leva a pasar por un ducto, cierra o abre el circuito. Al cerrar el circuito, no genera chispa. Al abrir el circuito, sí genera chispa, ¿ya? Estos son los elementos antiguos. Hoy en día, en el distribuidor, precisamente, por eso, está comandado por el CPU, ¿ya? En el cual ¿cómo se llama? Hay de dos tipos, de bujía independiente, donde la bujía misma es la que genera la misma chispa,
O también tenemos el conjunto ¿cómo se llama? De tornillos bujía, donde está, bueno, especialmente para pistones de 4, bueno, y sucesivamente, eh, eh, eso sí, siempre los pistones van pareados, ¿ya? No trabajan en forma independiente. ¿A qué me refiero? Si dispara, por ejemplo, el uno, después te viene el 2 y después del 2 el 3 sucesivamente. Entonces van variados uno 2 o 1, 2 2 1, 2 3 4, ¿ya? Pero siempre van pareados estos pistos. Circuitos de encendido doble. Otra disposición adoptada en circuitos de encendido cuando el ruptor es el aplicado a vehículos de altas prestaciones, en los que en cada cilindro se montan dos bujías con alto salto de chispas simultáneos. En este circuito, los ruptores situados del distribuidor abren y cierran su contacto a la vez, estando perfectamente sincronizados los tiempos de apertura con una leva de tantos lóbulos como cilindros tiene cada motor. Ojo. La cantidad o sea, la cantidad de lóbulos que tiene la leva va a depender de la cantidad, obviamente, de cilindros. Eh, cuatro aristas, significa que son cuatro cilindros, ocho cilindros, va a tener 8 puntos, dale, ya que van como más sincronizados directamente con el motor. Cada uno de los circuitos se alimenta de una bobina independiente con un impulso de chispa idéntico para cada serie de bujías, ¿ya? En el cual tenemos cilindro 4, un sistema doble, ¿ya? Donde tenemos un distribuidor con doble rotor, ¿ya? Esto directamente es para elementos de alta prestación, ¿sí? Donde necesitamos justamente un mayor nivel de chip. Reguladores de avance de encendido. Un avance fijo, resultado del calado inicial del dispositivo de reparto en chispa, que es capaz de mantener el régimen de ralentí, ¿ya? Un avance variable dependiendo de la velocidad del giro del motor y aumentando con el incremento de régimen, pero no proporcionalmente, y una corrección de este avance en función de la carga soportada por el motor. Esta corrección es positiva si la carga disminuye, pero puede ser negativa para evitar la contaminación en ralentí o en caso de utilización del freno. Para conseguir que el ángulo varíe en función de las nuevas revoluciones, se utiliza un regulador centrífugo que va en el interior del distribuidor. La regulación del punto de encendido no solo depende del número de revoluciones del motor, sino que también depende de la carga o llenado de su cilindro, es decir, de que este o más o menos pisado es acelerador. Para corregir este problema se utiliza el regulador básico. A ver, para indicarle lo que es el tema del punto. Eh, si yo tengo que hacer el cambio de correa, por ejemplo, ¿ya? Del sistema de distribución, eh, el vehículo no se va a ajustar automáticamente, ¿ya? El mecánico sí o sí tiene que encontrar el punto. Hoy en día los puntos son fáciles de verificar, ya que tenemos distintos tipos de herramientas para poder generarlo, ¿ya? Yo cuando estaba en la universidad me enseñaban a hacer el punto con la luz estroboscópica, ¿ya? Bueno, también todavía se utiliza la luz estroboscópica, pero hoy en día hay distintos tipos de instrumentación que nos permite hacer. Entonces, por esa razón, es importante que si el mecánico va a hacer el cambio ¿cómo se llama? Precisamente, o de cadena, etcétera, tiene que tener conocimiento de lo que es la revolución del, ya que podemos insistir, estamos comandados, obviamente, por computadora, ¿ya? Pero la computadora no va ¿cómo se llama? No va a centrar o no va a dar avance mecánico al pistón. O cigüeñal, pistón, biela, árbol de leva, etcétera. No va a llegar el punto. Ahí el mecánico todavía tiene que meter la mano
puede hacerlo manualmente, dejarlo tic-tac, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que el mecánico en sí sepa del sistema de cómo se va de encendido, ¿ya? Ya que el sistema de encendido, ojo, no es echar a andar o sea, sí, parte echando a correr la llave, parte del motor, pero el sistema de encendido es cuando se da la chispa, ¿ya? Ese es el sistema de encendido. Ya cuando se da la chispa y esta chispa que lo genera, genera la ignición para la combustión. Sin combustión no tenemos movimiento de motor. O sea que le recuerdo que el motor en sí es en sí una máquina. Los dispositivos de avance al encendido se construyen de tal manera que en un determinado motor se obtenga el punto de encendido más adecuado para cada nudo de revoluciones y cada valor de carga. El ajuste más favorable significa conseguir la mayor potencia posible del motor con un reducido consumo de combustible sin que llegue a aparecer el picado, ¿ya? Y los gases se quemen bien en el cilindro, reduciendo las emisiones de gases contaminantes por el, ¿ya? Un pequeño, ¿cómo se llama? C punto encendido de la región de carga. Esto no, pero ya no nos viene al caso ya que es netamente para hacer análisis y justamente del encendido antes de llegar al punto muerto superior, un punto inferior, ¿ya? Estos informes se hace justamente midiendo la unidad de carga, que creo que lo vimos en la clase anterior, nos vio del Centro Argentino de Mecatrónica, ¿sí? Del campo. Regulador centrífugo. Este dispositivo consta de dos masas excéntricas que pueden moverse sobre un plato por tamaño. Estas masas que giran sobre unos pivotes, ¿ya? Se unen a la leva por medio de unos muelles. Todo este conjunto se mueve impulsado por el eje del distribuidor con el motor girando a ralentí. Los muelles mantienen los contrapesos en reposo, pero a medida que el motor coge revoluciones, la fuerza centrífuga hace desplazar los contrapesos hacia el exterior, lo que provoca el giro del manguito de leva a un cierto ángulo, en el mismo sentido de giro del distribuidor, lo cual supone que la leva comience a abrir los contactos del ruptor unos grados antes de la posición de ruptor. ¿Cómo se evalúa el ángulo máximo? Que se puede llegar es de 30 grados medidos del sigüenza. ¿Eh? Tenemos obviamente el espacio del regulador centrífugo, ¿ya? En el cual obviamente va a regular, ¿cómo se llama? El sentido del avance de encendido del motor. Regulador de vacío. El avance por vacío varía el punto de encendido en función de la carga del motor, actuando sobre el plato portarruptor, al cual hace girar en sentido contrario al giro de la luz. Como en este plato se montan los contactos del ruptor, este movimiento supone que dichos contactos comiencen a abrirse antes, proporcionándole un avance al encendido. Está constituido por dos cámaras separadas, por una membrana elástica que se mantiene en su posición de reposo por la acción del muelle. La cámara que se comunica con la atmósfera y la otra por medio de un tubo con el carburador por debajo de la misma de gases. A la membrana se le une una varilla o violeta que se mueve en el plato portador. Aquí vemos justamente el esquema tanto de avance como retraso y la cápsula de base. Cuando el grado de vacío en el colector de admisión, ¿ya? Es grande, tira la membrana hacia la derecha y por medio de la biela se hace girar un cierto ángulo al plato portarruptor en sentido contrario al giro de la leva, obteniéndose un avance del encendido. Con el motor funcionando a ralentí, el regulador de vacío no actúa a medida que se pisa el acelerador y el motor va cogiendo revoluciones. La aspiración es más fuerte, con lo que el grado de vacío en el regulador hace que aumente la depresión en la cámara de la cápsula y por lo tanto la presión atmosférica acciona sobre la otra cara de la membrana tirando del disco del regulador.
centrífuga por medio de la varilla en sentido contrario de la rotación de la leva, produciendo el avance de encendido compensado con el regulador centrífugo y sincronizado. Con la mariposa de gasa cerrada, el motor gira al ralentí, en cuyo momento puede resultar convenientemente un cierto retardo en el encendido, con lo que se logra una combustión más completa y se reducen las emisiones de hidrocarburos. ¿Ya? Con la mariposa totalmente abierta y el vacío en ambas cápsulas es bajo, y las respectivas membranas se mantienen en posición de reposo. Estas son las condiciones de funcionamiento del motor a pleno gases, en las que no es necesario ninguna corrección del avance central. Ahora está pasando ya a, los, a las etapas más modernas. Hay que revisar algo que está diciendo Diego. Voy a ver. ¿Está Diego? ¿Está Diego? Sí. Diego, oye, no sé si me escuchas. Diego, no, parece que no escucha. Ya, no, lo que pasa es que habían solicitado, ¿cómo se llama? No sé si su grupo, el poder completar una declaración, creo que era simple, respecto a lo que es el curso. Si no lo han hecho, por favor, hacerlo lo antes posible, ¿ya? Ya que se debe enviar a lo que es el tema de ese. Ya, vamos viendo. Sigamos con la materia. Ya. Y ya, habíamos visto anteriormente lo que el tema de los reductores, ya que es, netamente el sistema de sentido antiguo, y toda la regulación era mecánica, ¿ya? Eran elementos electromecánicos que estaban justamente sincronizados directamente con el movimiento del motor, especialmente con el avance del cigüeñal, ¿ya? Donde ese tipo de ruptores son más que nada elementos como con leva, en la cual abre o cierra un circuito para dar chip. Eh, Habían de sistemas simple y doble, especialmente en lo que eran altas prestaciones, y donde el mecánico tenía que tener la capacidad de poder, en caso de que tiene que hacer una instalación, una reparación, de encontrar el punto del vehículo, el punto donde eh, ¿cómo se llama? Donde se encuentra el encendido del motor. Ahora vamos a pasar a lo que son los sistemas electrónicos de encendido, ya estamos pasando a la edad actual, donde el sistema de encendido está ayudado justamente por mando, ¿ya? Para, a través justamente de un sensor que llegue la información correcta, ¿ya? Al CPU para dar la orden de encender. Les recuerdo que encendido netamente la chip. ¿Mm? Ventajas. El desarrollo alcanzado de la fabricación de componentes electrónicos soluciona problemas como fuertes chispeos y alta autoinducción, que retrasa la formación del campo magnético. La utilización del transistor como interruptor permite el gobierno de corrientes mucho más intensa que las admitidas por el ruptor, pudiendo disponerse bobinas para corriente primaria
de más de 10 amperes, teniendo en cuenta además que la inductancia de estas bobinas es solamente la mitad de la correspondiente a las bobinas convencionales. Es fácil deducir que con ellas puede acumularse el doble de energía y eso casi independientemente del giro del motor. ¿Ya? Entonces ya estamos dependiendo 100% ¿cómo se llama? Del motor. ¿Ya? Contra un transistor que está dispuesta de manera que su corriente de base es conmutada por el ruptor, mientras la corriente del primario de bobina se establece a través de un circuito emisor colector de transistor, permitiendo que la corriente primaria pueda ser incrementada la magnitud que más integra, sin aumentar la que corta los platinos, que dedicados a la conmutación de la corriente control del transistor, manejan corrientes prácticamente despreciables en comparación con las gobernadas en los circuitos de encendido convencionales. Digamos, ese es un circuito eléctrico con resistencia a transistores para dar el respectivo encendido. En la figura se han representado las curvas correspondientes a las tensiones de encendido para un sistema con ayuda electrónica A y otro convencional B. Encendido transistorizado ocho. No sé si se han dado cuenta que Watts está metido en harto elementos, especialmente, bueno, tiene una división, o sea, dentro de lo que es la automotriz, bueno, se ha metido bastante el tema eh, diésel, ¿verdad? Sistema, sistema de gasolina, ya tanto especialmente lo que son los sistemas de inyectores. También están metidos dentro de lo que son elementos de sensores, ¿ya? Aparte de lo que inyectores, también en todo lo que es sistema de encendido, especialmente lo que son las chips, ¿ya? Es una tremenda marca, ya que está, ¿en qué sentido? Si están buscando repuestos para todo el sistema de encendido, inyecciones, etcétera. Bosch es una tremenda marca, ¿ya? Tema, bueno, ¿cómo se llama? El sistema transorbitado, ¿ya? Bueno, después vamos a llegar obviamente lo que es el tema bueno, este es la placa base de los nuevos, ¿cómo se llama? De los nuevos componentes encendidos. ¿M? Y estaba hablando aquí del transistor, ¿ya? Ventaja y ventaja, ventaja en el sentido transistorizado. Aumenta la corriente primaria llegando incluso a 10 amperes. Una tensión de sentido mayor produce una chispa de mayor calidad para encender la mezcla, disminuye los índices de contaminación. Desventaja: se sigue utilizando un interruptor mecánico para gobernar el sistema, se dispone de avances mecánicos al vacío y al sentido. Encendido electrónico con generación de impulso. ¿Ya? Esto como el DeLorean, estamos, ¿cómo se llama? El viaje viaje al futuro. El ruptor ha sido sustituido, ya no estamos hablando de ruptores, ya no es un elemento con leva que hace contacto. Acá es, el ruptor ha sido sustituido por un sistema capaz de generar golpes de corriente y entregarles al formador de impulso, donde son amplificados y transmitidos al circuito de mando de un transistor que dice la conmutación. Los impulsos suelen ser engendrados mediante generadores de inducción, generadores fotoeléctricos. ¿Ya? Es un tema importante el tema del sistema extractivo. Uno ve cuando el elemento funciona, muchas veces no se pregunta cómo lo hace. Pero sí tenemos un tremendo transformador dentro del vehículo, ya que la batería de cuánto es, de 24, 12 volts, 12 volts. Y con eso estamos generando, que bueno, obviamente gracias a los condensadores, etcétera, estamos llegando hasta los 10.000, incluso a otros 28.000 volts de tensión. Entonces tenemos un tremendo sistema dentro del vehículo. El generador de inducción dispone de un rotor que produce una radiación de flujo magnético del estator sobre el que se desarrolla la bobina de inducción. En ella se induce de esta forma una tensión que hace llegar al formador de impulso. A medida que se acerca cada una de ellas a la bobina de inducción,
la tensión va subiendo cada vez más con rapidez hasta alcanzar su valor máximo cuando el aspa y la bobina están frente a frente. Al alejarse el aspa siguiendo el giro, la tensión cambia muy rápidamente de sentido y asciende a su valor negativo máximo. Ya tenemos justamente bien, está cambiando el circuito, ¿ya? Ahora tenemos un forma de impulso. Cualquiera de los sistemas de encendido electrónico reseñados permite sustituir los contactos mecánicos por elementos que no estén sujetos a desgaste alguno, aunque la configuración de estos sistemas podría dar la impresión a primera vista de ser complicada. De hecho, su precisión es muy superior a los sistemas electromecánicos, con la ventaja esencial de que una vez realizada la puesta a punto de fábrica, el sistema no precisa mantenimiento. ¿Ya? Eh, con los nuevos sistemas de encendido, lo que tienen que hacer ustedes dentro de la mantención preventiva es solamente preocuparse del cambio de la bujía. La bujía no son eternas, ¿ya? Van, ¿cómo se llama? Van sufriendo también, porque van en forma directa a la cámara de combustión, ¿ya? Por esa razón, siempre dependiendo, obviamente, de la calidad de la bujía que ustedes están utilizando, cambia a los 40.000, 60.000 u 80.000, ¿ya? ¿Qué es lo que más tenemos que hacer? Es la mantención. No podemos mantener los cables, arreglarlo no. Cuando ya se vean dañados, cambiarlo. Hay, ¿cómo se llama? Hay indicadores de tensión, ¿ya? Y de ampereje de los cables en sí, que obviamente pueden ser medidos por un electromecánico o si tienen habilidades dentro del mecánico, ustedes mismos lo pueden medir como se mide justamente un amperímetro de tenaza, donde nosotros vamos midiendo la tensión que se le está entregando a la chispa, ¿ya? Si obviamente tengo problemas de chispazo, ¿ya? Tenemos dos opciones. Una, la bujía. Dos, el cable, ¿ya? Permiso. Ahí estamos viendo el sistema de sensor, donde, perdón, ranuras sensores de ángulo de seguridad, ranuras de segunda reducción de seguridad, donde ya ¿cómo se llama? Eh, ya no tenemos un elemento eléctrico, o sea, electromecánico, un piñón, perdón, que vaya directamente conectado al sistema de transmisión, especialmente la cigüeñal, donde este piñón va a girar menos, creo que la mitad más o menos del, del motor, ¿ya? De la revolución del motor, y esto me va a hacer la partida del disruptor, ¿ya? No, ahora tenemos sensores en el cual detecta, ¿ya? Detecta en qué ángulo va metido. Obviamente, dependiendo del ángulo, es donde va a ir va a tomar va a poder detectar la etapa, ¿cómo se llama? De cuál está el cigüeñal, perdón, el pistón. Te recuerdo que tenemos admisión, compresión, combustión y también tenemos escape, ¿ya? Son cuatro temas. Ventajas de los sistemas electrónicos, ¿ya? La alta tensión disponible es de mayor valor que el sentido clásico, debido a que la ausencia de contacto permite utilizar una corriente primaria más grande, cuya ruptura, ¿ya? Es igualmente más rápida, sin que existan pérdidas por arco eléctrico entre los contactos. Ello supone una mayor facilidad en el arranque frío, así como una mejora en el rendimiento del motor. La alta tensión de la bujía es mayor y más uniforme a cualquier régimen del motor, resultando prácticamente constante para los altos regímenes, lo que determina un mayor rendimiento del motor en estas condiciones de funcionamiento. Excelente arranque en frío, a baja temperatura, ralentí muy regular. El número de chispas por minuto puede sobrepasar las 21.000, mientras que los fenómenos de rebote de los contactos limitan este valor a 18.000 en el sentido clásico, con lo cual es posible la utilización del motor en régimen mucho más alto.
no existe desgaste de fibra ni contactos de rupor, por lo que resulta innecesario el reglaje del ángulo de leva y la operación del calado del seno, por lo cual los costes de mantenimiento son más reducidos. Mejora de aceleración a bajo régimen, aumento de velocidad punta del vehículo. Por eso me contaba que a mí en un taller de motores me enseñaron justamente a ver el punto del vehículo con una fluoroscopia. Hoy en día el tema del punto de encendido ya no es necesario. Ya no hay que hacerle, o sea, no hay que hacerle mantención. Sí, obviamente hay que dejar a punto el motor cuando se hace el cambio, especialmente de la correa de distribución o la cadena. ¿Ya? La cadena en sí puede estar toda la vida el motor, ¿ya? Es muy raro que se corte. La correa no, la correa hay que cambiarla, sí, allá a los 40.000, echar un vistazo. Ojo, yo no les puedo decir, tienen que cambiarla a los 60.000, tienen que cambiarla a los 20.000, ya que va a depender del uso que usted le dé, ¿ya? En sí la correa no tiene como un vencimiento que tenga presente, no he visto correas con vencimiento, me refiero a los vehículos que tienen un poco kilometraje en promedio anual, ¿ya? Y a los que tienen alto kilometraje y también que tienen más alta carga, es recomendar ya las 40.000, hay que echarle un vistazo a la correa, ¿ya? Y les recuerdo lo que pasa con la correa, que es la escoba. La escoba cuando se corta. Incluso cuando se corta, chao. Clasificación de los sistemas de encendido eléctricos. Tenemos sistema electrónico de encendido por impulso de inducción, sistema electrónico de encendido con generador PAL, sistema electrónico de encendido integral, sistema electrónico de encendido por descarga de condensador, sistema electrónico de encendido por voltaje magnético. ¿Ya? Eso son todas las clasificaciones que más hay hoy en día. Electrónico encendido por impulso de inducción. ¿Ya? Dispone de los mismos elementos, batería, bobina, distribuidor, bujías, e igualmente para la variación del punto de encendido utiliza el mismo dispositivo de avance testigo y por depresión. En la cabeza del distribuidor es sustituido el ruptor por un generador por impulsos, se hacen llegar a un componente adicional, módulo electrónico, que después de tratar convenientemente determina el instante de corte de la corriente primaria en la bobina y con ello el salto de la chispa de la bobina. ¿Ya? Este es tenemos una especie de distribuidor de generador con unidad de impulso. ¿No? Donde hemos rotor de distribuidor, tapa de distribuidor y más. ¿Mm? Eh, Eso todavía está como se ven en varios vehículos de la actual. Donde obviamente estos sistemas multipolares, digamos, como se llama, eh, tenemos como se llama el generador del impulso electromagnético para poder, ¿cómo se llama? El chispazo a la bujía. Tenemos generador de impulso donde te va directamente al distribuidor y el distribuidor pasa directamente a la bujía. Dos ventajas. Es muy poco sensible a las vibraciones o sacudidas. La irregularidad de los intervalos encendidos de 0,3 grados, o sea, mucho menor que la de encendidos convencionales. El módulo electrónico está dividido en tres etapas fundamentales. Modulador de impulso que transforma la tensión alterna que le llega del generador en impulsos de longitud e intensidad adecuadas para que el gobierno de la corriente primaria y el instante de corte de la misma. Estas magnitudes son independientes de la velocidad de rotación del motor. El estabilizador que tiene la misión de mantener la tensión de alimentación lo más constante posible. El mando de ángulo de cierre que varía la duración del impulso en función de la velocidad de rotación del motor.
sistema de electrónico encendido con generador de Hall. Basa su funcionamiento en el llamado efecto Hall, mediante el cual, cuando los electrones se desplazan a través del conductor, que a su vez es atravesado por la línea de fuerza en un campo magnético, estos electrones son desviados perpendicularmente a la dirección de la corriente eléctrica y perpendicularmente también a la dirección del campo magnético. De esta manera, siendo 4 la dirección de la corriente y B la del flujo, en A1 se origina un exceso de electrones y en A2 parte de los mismos. Bueno, ya veo ahora que va el proceso. Es decir, entre A1 y A2 aparece una diferencia de potencial eléctrico llamada tensión de Hall. Este efecto requiere una dimensión especial cuando el material interpuesto del campo magnético es un semiconductor. ¿Ya? Acá tenemos otro sistema del efecto Hall. ¿Ya? Es un sistema de electromagnético ya, justamente, entonces hoy ya estamos generando impulso a través de la distribución de los campos magnéticos. Y dentro de la distribución de los campos magnéticos es simplemente el poder distribuir los electrones. Los electrones son los que viajan por los campos. Tenemos el generador de impulso, ¿ya? Obviamente ya no tenemos tenemos solamente un secuenciador o sea, un generador de energía, un generador de impulso, pero ya no tenemos un rotor dentro del sistema electrónico de encendido integral. Un sistema electrónico de encendido sin ruptor que, además, suprime totalmente los dispositivos mecánicos de corrección de avance del encendido, a lo que sustituye por componentes electrónicos. Un calculador electrónico recoge informaciones de régimen y de carga del motor de combustión y genera el correspondiente avance al encendido que, en cualquier caso, sea el más adecuado. Este mismo calculador trata igualmente las señales de mando para cortar o dar paso a la corriente primaria en la bobina de encendido, determinando el instante en que debe saltar la chispa en la bujía que corresponda a la que se hace llegar por medio de un distribuidor convencional. Esto es lo que está en todos los vehículos modernos. Ya. Este tipo de encendido, el generador de impulsos lo constituye una corona dentada que va acoplada por antiinercia y un captador magnético frente. Tenemos el volante y tenemos un sensor de velocidad tanto para el volante y también tenemos un sensor ¿cómo se llama? De posición de este volante. Tenemos obviamente también una cápsula manométrica, ¿ya? Tenemos acá netamente, es un mapa tridimensional de la combinación de avance científico, ¿ya? Donde se está regulando, obviamente, el avance de encendido. Sistema electrónico de encendido por carga al condensador. Déjame ver una cosita, por favor. Este,
Ahí dice. Bien, estamos terminando el sistema electrónico de encendido, ¿no? Ya. Sistema electrónico de encendido por descarga al condensador. Sistema electrónico de encendido por descarga al condensador. Este sistema de encendido es también llamado encendido de Christoph. Funciona basado en un principio totalmente distinto entre los sistemas citados anteriormente. Su característica esencial la constituye el hecho de que la energía de encendido es acumulada en el campo eléctrico de un condensador donde la capacidad y tensión de su carga termina la magnitud de la energía acumulada. Para conseguir la chispa de encendido se provoca la descarga del condensador como el encendido de alta tensión por descarga del condensador se aplica en la actualidad en todos aquellos casos que se plantean exigencias especiales en cuanto al régimen de giro del motor. La energía de encendido no se ve afectada de manera sensible por los regímenes de alta rotación. Está constituido por un condensador C y una fuente de tensión continua F. Conectado el condensador a la fuente de tensión, se obtiene almacenándose en el campo eléctrico del mismo una determinada cantidad de energía. Posteriormente, mediante el cierre de interruptor 1, se produce la descarga del condensador sobre el arrollamiento primado y de un transformador similar a una bobina de encendido. Una pequeña ya representación esquemática de un sistema de encendido electrónico por descarga del condensador. Esto en sí es casi, bueno, es más o menos lo que se ve hoy en día, donde el sistema de encendido es una placa electrónica, ¿ya? No es, no sé, algo muy, o sea, sí, se le puedo explicar en sí la placa electrónica, pero más que nada lo que les puedo mencionar, ya después de toda esta chacha un poquito larga, es que lo que ustedes tienen que hacer dentro de la mantención preventiva, ¿ya? Que después vamos a tener que hacer un checklist, podemos decir que tenemos que hacer un checklist nosotros de cada uno de sus vehículos, que se va a hacer parte de la prueba final, ¿ya? O en sí va a ser la prueba final, donde después tenemos que hacer un cronograma de mantención de su vehículo, ¿ya? Eh, el tema de lo que es el sistema encendido es mantención de, o sea, verificación de cambio y no cambio de la bujía. La idea no es sacarla, lijarla, ponerla, no, porque eh, se nos va a olvidar. Y si yo hago el cambio con una, tengo que hacer el cambio con otra. ¿Ya? También la verificación de los cables, ¿ya? Que lo puede ser un mecánico, un electromecánico o ustedes mismos, si saben algo de electricidad, verificando con un amperímetro de su de tenaza cuál es la carga que va hacia la bujía, que debe estar dentro de un recuadro de lo que es el libro de usuario. ¿Mm? Ya. Ahora vamos a ver, vamos a iniciar lo que corresponde a los sensores. Entonces, bueno, ya. Tensores automotrices. Ya, vimos el tema del encendido. Le explico nuevamente que por qué estoy pasando esto, ya que los sensores son parte del sistema eléctrico y electrónico ¿no? Eh,
ya, ¿cómo se llama? Hay una carrera, creo que se llama mecatrónica. Eh, en realidad justamente verifica el trabajo mecánico comandado por el mismo sistema de electrónica. No es que un mecánico vaya a realizar eh, o vaya a realizar un cambio en la placa, una reprogramación del computador. No, simplemente es verificar las fallas ya y en respuesta a eso hace la mantención correspondiente a la parte eléctrica electrónica y con eso también la mantención correspondiente a la parte automática. ¿Mm? Prefiero mecánico como tal. Tengo aquí un pequeño cuadro sinóptico de la gestión electrónica del motor. Tenemos la unidad tenemos la unidad de control, tenemos la unidad de control, que aquí tenemos dos elementos. Tenemos sensores y actuadores, ¿ya? Inyectores, chispas, qué sé yo, bomba electrónica, etc. Los sensores proporcionan las señales para que la unidad de control pueda accionar los actuadores, ¿no? Tenemos la entrada de la señal, ¿ya? Acondicionamiento y procesamiento de la señal y la aplicación de la señal, ¿ya? La señal proporcionada por el sensor generalmente es acondicionada electrónicamente para que la unidad de control pueda entender e interpretar los datos. Actuador se define como actuador a todo aquel dispositivo que transforma energía eléctrica que recibe en otro tipo de energía, ¿ya? Normalmente mecánica o térmica, que ejecute finalmente las condiciones de funcionamiento del sistema, que previamente ha establecido la unidad de control, ¿ya? Entonces, actuador es todo aquel dispositivo que transforma energía eléctrica, ¿ya? Que recibe en otro tipo de energía, ¿m? Mecánica, térmica, etc. ¿Ya? El actuador recibe una señal y depende de la señal, genera el funcionamiento. Sensor. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas. Perdón. A ver, ¿qué tipo de magnitudes físicas mide? Velocidad, ¿ya? Rotación, eh, caudal, presión, temperatura. ¿Qué elementos químicos? Más que nada, especialmente el tema químico, mide lo que son los gases, ¿ya? Tanto de admisión, ¿ya? Como de clasificación de los sensores. Tenemos magnético, por efecto Hall, conductividad eléctrica, termoeléctricos, fotoeléctricos, piezoeléctricos, ultrasonidos, radiofrecuencia, interruptores y conmutadores. Yo, en lo personal, trabajo harto con sensores ultrasonidos, no para el área de mecánica automotriz. Por dije, mi especialidad es todo lo que es piping, montaje industrial, y todo lo que es tema de ultrasonido, nosotros lo utilizamos para hacer detecciones ¿cómo se llama? Ensayos no destructivos, ¿ya? Especialmente lo que son unidades soldadas, etcétera, tanto de elementos ferrosos como de elementos plásticos. Magnéticos, ¿ya? Los sensores magnéticos se basan en fenómenos de magnetismo de un imán o una bobina. Su campo de aplicación se extiende desde la medición de revoluciones hasta la detección del campo magnético terrestre en los sistemas de navegación por satélite. Transmisión de régimen. Cuando gira la rueda dentada, se produce una distorsión del flujo magnético
y se induce en la bobina una corriente alterna sinusoidal. Aplicaciones. ¿Ya? Transmisión de nivel de líquido de freno, ¿ya? En el cual tenemos un flotador magnético. Acá. Tenemos un flotador magnético, ¿ya? Un soporte de interruptor red. Y obviamente este flotador magnético me va a generar una cierta información donde ¿cómo se llama? Este sensor me va a enviar la señal, ¿ya? Me van a enseñar a hacer, ¿cómo se llama? Al computador, ¿ya? Y esto me va a entregar obviamente, una señal tanto en el frenado mismo, como también una señal en el panel. ¿Mm? Sensores por efecto Hall. Gracias a las características eléctricas de los sensores Hall, su campo de aplicación se extiende desde los clásicos detectores de posición y velocidad del motor hasta las aplicaciones más sofisticadas y menos conocidas como el transmisor de aceleración, el sistema electrónico de estabilidad programado. Funcionamiento interno del sensor de Hall. ¿Ya? El campo magnético modifica el flujo de electrones y hace aparecer una diferencia de tensión en los extremos de la pastilla de Hall. Sensores por conductividad eléctrica. Los sensores por conductividad eléctrica agrupan a los que modifican su resistencia eléctrica o su conductividad. Tal es el caso de los potenciómetros que varían su resistencia o la sonda lambda que modifica su conductividad eléctrica. La sonda lambda mide la proporción de oxígeno de los gases de escape. ¿Ya? Tenemos sonda lambda tanto eh, eh, al inicio y al final. ¿Ya? Entonces, la sonda lambda es la que, adelante de Gustavo, es la que mide la proporción de oxígeno de los gases de escape. Y más encima, este es un sensor de conductividad eléctrica. ¿Ya? Potenciómetro de la mariposa. El potenciómetro de la mariposa está en el cuerpo de la unidad central de inyección. Posee una pista por la que se desliza el cursor y proporciona una señal lineal en función de la posición de la mariposa. ¿Se acuerdan de la mariposa? La mariposa es el punto de admisión. ¿Ya? De este modo, la unidad de control reconoce cuál es la posición de la mariposa en cada momento, así como la velocidad en que varía su posición. Transmisor nivel de refrigerante. El, el transmisor de nivel de refrigerante utiliza el principio de conductividad eléctrica, ¿ya? Donde cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando tenemos un cierto nivel y hay conductividad eléctrica, no me aparece nada en el panel. Pero cuando el nivel está bajito, inmediatamente me va a indicar que me hace falta refrigerar. Y ya, este refrigerante, ya, si tuviera agua, ya que el agua tiene muchos minerales, etcétera, me va a corroer esta zona y también me va a generar elementos calcáreos, ¿ya? De calcio silicato, eso me va a evitar también la conductividad eléctrica, por lo tanto va a tener falla en el mismo transmisor. Sensores termoeléctricos. Los sensores termoeléctricos proporcionan una variación eléctrica cuando existe una alteración en la temperatura, ¿ya?
constituye el principio de funcionamiento de transmisión de temperatura, pero también del medidor de masa de aire. ¿Ya? Tenemos acá entonces el sistema termoeléctrico, transmisión de temperatura del líquido refrigerante. Ya habíamos visto el nivel. Ya, este termoeléctrico mide la temperatura del líquido refrigerante. ¿Ya? También está metido en el medidor de masa de aire. ¿Por qué es importante la masa de aire? ¿Ya? Les recuerdo que estos son, ¿cómo se llama? Son motores eh, térmicos en los cuales se trabaja con una mezcla, ¿ya? Mezcla aire-combustible, independiente de cuál sea el motor, diésel u otro. ¿Ya? Para que hagamos memoria, ¿cómo se llama la mezcla? La mezcla de gasolina, aire combustible, es más rica que la mezcla de diésel. ¿Mm? Funcionamiento de una resistencia NTC. Bueno, que si no voy a pasar. Estoy ahí. Ya, todavía estamos atrás. Déjeme ver cuántas diapositivas me quedan. Y tenemos tiempo. Funcionamiento de una resistencia NTC. Al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia al paso electrónico, ¿ya? Facilitando así un mayor flujo de los mismos. Entonces, también tenemos dentro de lo que es medidor de masa de aire, que es una resistencia NTC, donde el sensor lo compone generalmente un hilo de platino caldeado que modifica su resistencia al enfriarse por el paso del aire, lo que se traduce en una variación de tensión. ¿Vean? Estos son sensores que trabajan a base de, ¿cómo se llama?, de procesos físico-químicos, en los cuales esta es la famosa resistencia NTC, ¿ya? Perdón. Que, bueno, estas famosas resistencias también son delicaditas, ¿ya? Por esa razón, cuando un mecánico, ¿ya? Sí, por eso yo hago diferencia entre un mecánico y un electromecánico, ¿ya? Chuta, a ver, en mi rubro, no sé, tenemos lo que es, no sé, lo que es piping, tenemos a los soldadores, ayudantes soldador, tenemos el mecánico y ayudante mecánico. El ayudante mecánico es que justamente hace el montaje de piezas mecánicas, ¿ya? Y la calibración de estas piezas y mantención de estas piezas, ¿ya? Donde vamos a trabajar mucho con herramientas manuales y eléctricas, pero eléctricas que son, qué sé yo, eh, em, elementos que entregan torque para poder cerrar tornillo, perno, etc. ¿Ya? La diferencia entre un perno y un tornillo, ya que el tornillo tiene una base donde ingresa a un hilo. El perno se puede unir distintos elementos, pero con un pasador. No tiene hilo, el hilo tiene el mismo perno y se va a cerrar con la torque, ¿ya? Y ese apriete tiene eh, un cierto toque preciso indicado por el fabricante. Entonces, un mecánico no va a tener, no es que tenga no va a tener la habilidad, ojo, no me malentiendan. Quizá la delicadeza para poder trabajar con estos sensores, ¿verdad? Porque son elementos sumamente delicados. Un sensor en sí no se, bueno, se puede limpiar, pero con mucho cuidado, ¿ya? Y un sensor mal mantenido es falla segura. Sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos se utilizan en aplicaciones donde aprovechan energía solar o bien se pretende transmitir información a través de, ¿ya? Fotosensor para la radiación solar, donde estos fotosensores me van a trabajar
haber una, eh, bueno, de noche el encendido automáticamente la luz, ¿ya? O sea, me va a detectar que sea temperatura externa, ¿ya? Y otros usos que se puede generar. Sensores infrarrojos, ¿ya? Obviamente uno de los sensores de infrarrojo está en la llave. En el interior del sensor infrarrojo se encuentran dispuestos varios diodos sensibles al espectro de la luz infrarroja, ¿ya? Depende del uso que le vaya a dar. Uno de esos dos usos, obviamente, está dentro ahí se llama, de la llave de partida del motor u otros, ¿vale? Sensores piezoeléctricos. Los dispositivos piezoeléctricos producen una variación de su resistencia eléctrica o generan una tensión como respuesta a las fuerzas mecánicas a las que es sometido en forma de presión, ¿verdad? Transmisión de presión, ¿ya? Y el sensor de picado. Funcionamiento y transmisión de presión del colector. La presión altera la forma del material piezoeléctrico, modificando su resistencia eléctrica, ¿ya? ¿Cómo se llama este? Un pequeño conector que por la deformación de este elemento me va a cambiar la resistencia eléctrica láser. ¿Mm? Casi siempre esto falla, ¿ya? Con el tiempo. Si no me equivoco, estos sensores piezoeléctricos es uno de los más utilizados, es para la presión la presión del lubricante, presión del sistema de lubricación, ¿ya? Que me va a indicar si tengo poca presión o baja presión, me va a indicar, aparte me va a entregar un cierto nivel de estructura interna de un cristal piezoeléctrico, ¿ya? Al deformarse el cristal, las cargas eléctricas se desplaza y aparece una tensión eléctrica entre sus sensores por ultrasonido y radiofrecuencia, ¿ya? Los ultrasonidos y la radiofrecuencia son procedimientos muy eficaces para encontrar a distancia, ¿ya? Y la exploración de volumen. ¿Ya? Sí, justamente, el ultrasonido se ocupa mucho para que se sensores volumétricos. ¿Qué son los sensores volumétricos? Donde se mide volumen, aire o fluido. Y también en lo que es radiofrecuencia, también se utiliza mucho lo que es el tema de la apertura del vehículo. ¿Ya? Les recuerdo que la alarma y el cierre de vehículo, lo que más se usa es la emisión de radiofrecuencia. ¿Mm? Por esa razón, este famoso, hay un dispositivo creo que se llama Flipper, ¿ya? No sé si es Flipper, que sale con un delfín. ¿Ya? Lo que capta es una señal, en la frecuencia de una radiofrecuencia, ¿sabes? ¿Ya? Donde la capta, la emula y la puede emular. ¿Qué prefiero la puede emular? Si la capta y la emula, con ese mismo delfín puede abrir, ¿cómo se llama? El vehículo, ¿ya? Por ese motivo, la alarma no se estaba solicitando, se estaba recomendando ya el cambiar a la señal, la alarma, a una señal que tiene que no es continua, o sea, que trabaja como los Digipass, ya que siempre va cambiando la frecuencia, ya va cambiando de forma aleatoria, entonces es más difícil, ¿cómo se llama? El poder captar y emular, ya que yo capté una señal, pero cambió, no sé, por 5 o 10 minutos, lo emulo y no puedo abrir. Hay un cierto lapso, hay un lapso de cambio de esa frecuencia. ¿Ya? Es un poco más cara, pero es más difícil que abran el vehículo con ese sistema. ¿Ya? El de captar la señal de radiofrecuencia, que es el método operandi que tiene algunas bandas para robar vehículos. Sensor volumétrico.
El volumen a vigilar es barrido por ultrasonidos que son oídos por un micrófono. La alteración de interrupción de los ultrasonidos detectados por el receptor dispara la alarma, ¿ya? Netamente el ultrasonido es una señal, ¿ya? Emito señal y tengo una respuesta, ¿ya? Eh, el análisis de varios puntos de esa respuesta me va a entregar un esquema, donde ese esquema me puede entregar un resultado volumétrico de lo que estoy midiendo. Sensor por radiofrecuencia, justamente lo que estaba conversando, mando a distancia, SR centralizado y activación del arma por radiofrecuencia, ¿ya? Entonces, como ¿quién emite el que cierra o abre el vehículo? Que puede ser la llave o un elemento externo. Y este que emite es uno justamente, emite una radiofrecuencia. Por esa razón, yo puedo captar esa radiofrecuencia, acá me escondido, y después, obviamente, abrir el vehículo. Por eso es recomendable, ya que esa tecnología está en Chile hace harto rato, cambiar este sistema que cambia la señal cada cierto tiempo, ¿ya? El valor no tengo idea, ¿ya? Yo creo que está alrededor de las 100 lucas, 120, algo de ahí, que con señal variable. Sensores, interruptores y conmutadores, ¿ya? Hay una amplia gama de sensores cuyo funcionamiento se limita únicamente a interrumpir un circuito eléctrico o conmutar a otro cuando es activado bien, claro, activado, bien mecánicamente o para la acción de otro fenómeno físico, presión del aceite, temperatura, rotura de cristales, etc. Acá tenemos justamente un conmutador térmico ventilador, y acá tenemos el tema de la presión, ¿ya? Sin presión no tengo, ¿cómo se llama? Una activación y compresión, ya se está activo. Sensor de impacto y rotura en cristales, también ahí, ¿ya? Donde tengo un sistema mecánico, ¿ya? Donde al tener un impacto, se abre este circuito y suena la alarma, ¿ya? Acá tenemos circuito cerrado, ¿ya? Rompo el cristal, circuito abierto. Y me sale la señal. Tipos de sensores, comprobaciones y onda GNL. Ya. Tenemos acá la ubicación de los sensores. Sensor fase, magnético, sensor de presión de aire, micromecánico, sensor de caudal de aire, micromecánico, presión de combustible, micromecánico, sensor de revoluciones, magnético. También tenemos el sensor de posición de pedal, ¿ya? Sensor de picado. ¿Qué es el picado? El de la explosión, ¿ya? De la combustión. Sensor de temperatura, sensor de gases de escape, ¿ya? Inicial o sea, de inicio y de fin. Estos son algunos de la ubicación de los sensores. Y vamos, ¿ya? Porque la otra vez lo vimos muy, pero muy, 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 muy rápido. Ahora, sensor MAP, Manifold Absolute Pressure, ¿ya? El sensor de presión absoluta, el electrolector, proporciona una señal eléctrica a la unidad de comando, ¿ya? O estación al ECU, estación de comando unitaria, ¿ya? Que representa la carga del motor. Este dato, en forma de onda cuadrada, modula en frecuencia o un nivel de tensión es utilizado por el ordenador para modificar la mezcla del combustible, ¿ya?
circuito del sensor MAP. ¿Ya? La PCM mide esta señal de voltaje en la terminal. El sensor recibe 5 volts en la PCM para que funcione. También recibe una masa controlada por la PCM. El voltaje reportado en la terminal de la señal será de 5 volts si el sensor se llegase a desconectar. Tenemos obviamente una prueba al vacío y tenemos las presiones, ¿ya? Y tenemos distintos, tenemos en kilopascal, miligramos de mercurio y pulgadas de mercurio, ¿ya? Tenemos vacío, nada, de vacío aplicado de cómo se ve en kilopascal, y aquí tenemos las respectivas caídas de voltaje. Dependiendo de esta revisión, dice, esta tabla muestra valores típicos aproximados al someter a la prueba de vacío a un sensor MAP. Entre más vacío se aplique, el voltaje caerá más. Los resultados mostrados no indican voltaje, sino caídas de voltaje. ¿Ya? Vacío significa utilizar un bacómetro donde yo voy, o sea, el vacío sí no hay, ¿cómo se llama? No hay nada, no hay presión. Pero la utilización de vacúo es como succionar, ¿ya? Entonces, al revisar ¿cómo se llama? El vacío, tengo caídas de voltaje, no un voltaje usado. Sensor MAF. Convierte la cantidad de aire que ingresa al motor y lo convierte en una señal de voltaje. La PCM necesita saber el volumen de aire para calcular la carga del motor, es decir, la cantidad de trabajo que el motor está realizando. Esto es necesario para calcular cuánto combustible inyectar, cuándo iniciar la chispa en cada uno de los cilindros y cuándo meter los cambios de velocidad de la transmisión. Ojo, cuando el diseño del fabricante hace lo indica. Bueno, eso obviamente para la transmisión automática. ¿Eh? Sensor, ejemplo de cómo realizar mediciones de voltaje de resistencia. ¿Ya? Este tema de cómo se llama, de cómo medir la resistencia del sensor, esto es lo que tiene que hacer, saber un mecánico. ¿Ya? Es la información actualizada que tiene que tener el mecánico. No solamente decir, ah, no, falló, no falló. No. Tenemos que analizar cómo se llama el sensor. Por eso, vuelvo a insistir, cuando vayan a hacer un escaneo, ya, vayan al lado ¿cómo se llama? Del mecánico. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dice? ¿O qué información le entrega? ¿Ya? Obviamente, todos los sensores tienen un rango de operación que está especificado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que justamente para verificar si está bueno o malo ¿cómo se llama? El sensor, tenemos que meterlo en un pequeño banco de pruebas o hacer las pruebas respectivas, ¿ya? Si está dentro de los rangos y sale que está malo, el sensor está bueno, entonces ahí es otro problema anexo que está teniendo el vehículo. Por eso les digo que el escaneo me va a entregar un cierto índice, pero tengo que justamente verificar el por qué tengo ese tema y hacer un análisis de cómo se va de los sensores respectivos, porque en sí el sensor ¿qué es? Es una modificación químico, físico-química, en lo cual me va a entregar ciertos parámetros eléctricos. Eso, me va a entregar una tensión. ¿No? Entonces, ¿qué me dice? Con el voltímetro, medir la tensión entre los terminales 3 y 4, valor de 5. 2 y 4 con la palanca sensorial cerrada, valor entre CO1 a CO3. Bueno, 2 y 4 con la palanca sensorial abierta, la tensión mínima de 4,2. 4 y 5. Medir la resistencia de estos terminales, valor de 1450 a 3013. ¿Ya? Entonces tengo parámetros, ya no, por eso el nuevo mecánico y también nosotros, ¿ya? No solamente el nuevo mecánico, porque nosotros también tenemos que saber que el vehículo funciona con muchos sensores, ¿ya? Y que no puedo decirte que ya, listo, el mecánico me hizo comprar estos sensores, lo cambio y siquiera falla. ¿Mm?
Esto lo vuelvo a sentir, me pasó cuando salí de un taller y que quedé en pana. Yo mecánico y quedando en pana, porque también yo pelotudo no revisé. Eh, Súper simple. Dice que una mantención a un vehículo, Corolla, Toyota Corolla del 2008, ya tenía una cierta falla, estaba tratando de sacar adelante, ya cambié, ¿cómo se llama? Eh, Cambié el sistema amortiguadores, ya, de las ruedas delanteras, no las traseras, tengo que hacerlo todavía. Ya, le dije, oye, tengo un problema con la partida, como que se me va en banda, como que no parte, como que está medio extraño. Voy a verificar la batería y los bornes, pues experiencia mía, ya, listo, ya, ¿cómo está? No, está ok, listo, ya. Manejando, no pasó ni 20 kilómetros, 20 minutos, quedé en pana en Viña del Mar, justamente en medio de un túnel donde no hay cómo señalizar, chuta. Menos mal que me hizo caso un camión, me bajé, puse todo el elemento, todas las luces de emergencia, abrí, inmediatamente dije, disculpe lo que decía, este pelotudo, mejor dicho, no me revisó los bornes. Abrí, efectivamente, no revisó el borne, estaba sulfatado, no sé cómo, y lo apreté, solté, lo apreté más, y se marcha, para, ¿ya? Entonces, él sé y yo fui a reclamar y enojado. Chuta, que lo hace, que hice el escaneo y dije, "Oye, viejo, el escáner te va a entregar código, te va a dar señales, pero no te va a entregar la falta. De ahí yo verifico cuando me meto a taller, tengo mi mecánico de confianza, cuando voy a taller estoy con él y estamos verificando las fallas, así obviamente también aprendo. ¿Ya? Porque uno aprende justamente con las buenos científicos, tú tienes que saber, conocer su vehículo. ¿Ya? Y su vehículo, todos los vehículos, ya, las marcas, las piezas son todas iguales, todas, ¿ya? Pero no significa que todos los vehículos van a tener la misma falla, ¿ya? O sea, puede, pero eso es cuando viene de fábrica mal, ¿ya? Sino que el vehículo se va a comportar dependiendo del uso que tengamos de nosotros, ¿ya? Entonces, por esa razón, cada vehículo es distinto, entre sí. ¿Ya? Porque todos tenemos distintas formas de manejar, o distintos usos, o le damos piques largos, piques cortos, lo utilizamos para la pega y no sé, pues y manejamos con suerte 5 kilómetros al día, qué sé yo. Por eso el que maneja es quien conoce su vehículo y tiene que interpretar las fallas que puede. Ya. Vamos a seguir obviamente con el tema de los sensores. Y soy sincero, yo no tenía dentro de mi, ¿cómo se llama? Eh, Dentro de mi programación de mecánica básica, meter el tema de los sensores, pero justamente con un colega quedamos que sí hay que hacerlo, ¿ya? Porque hoy en día los vehículos no son solamente fierro, ¿ya? Tienen alta electrónica, pero también nosotros a veces hacemos algunos talleres en la universidad, pero somos varios mecánicos de la Católica del Paraíso y somos bien afiatados, o sea, como que siempre tenemos comunicación, ¿ya? Por lo mismo, nosotros somos de la vieja escuela, donde para nosotros el auto es fierro, ¿ya? Son engranaje, motor, combustión, pero también hoy en día es mucha electrónica, ¿ya? Entonces, el poder, si yo le estoy enseñando lo que es mantención preventiva, le tengo que enseñar también lo que son los sensores y sus fallas, y cómo también revisarlo, ¿ya? O exigirle como sea al mecánico revisarlo. Así que, por eso, después más adelante, no creo más, yo creo ya por la próxima semana, le voy a entregar justamente a la OTEC un manual 2.0, o mejor un manual donde va solamente todo el tema de lo que es el tema el electro y electrónico, ya que en el manual está solamente la parte encendida, la parte antigua, se puede decir, ¿ya? No es que, no es que te fuera de tiempo, sino que no está enfocado solamente en lo que es fierro,
¿ya? Pero lo voy a mandar a hacer un manual nuevo, solamente para que tenga esta información. Así que, bueno, son 21,57 minutos. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Que estén muy bien y muchas gracias a todos. Buenas noches, profesor. Gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes.